Em, Bien, ahora sí. Bienvenidos a la primera sesión del simposio Mente y Realidad. A continuación va a exponer el profesor Sebastián Briceño una ponencia titulada Proposiciones y Existencia. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias Felipe, muchas gracias a los asistentes también. Bueno, en esta ponencia quiero discutir algunas tesis relativas a metafísica de proposiciones y comparar, la verdad, tres soluciones a un problema que presentan estas tesis. Primero voy a presentar estas tres tesis, luego voy a exponer un poco por qué entran en conflicto, y luego en las siguientes tres secciones voy a discutir tres soluciones que se han propuesto, ¿no? Cada una de alguna manera sacrifica una de estas tesis y disuelve de alguna manera la paradoja, ¿no? Voy a inclinarme levemente por la propuesta número 4, aunque mis posiciones todavía no están muy firmes en ese terreno. Pero va a ser un estudio más bien expositivo y exploratorio. Bien, en metafísica de proposiciones, podemos decir que las siguientes tres tesis son individualmente plausibles, pero conjuntamente incompatibles, ¿no? La primera nos dice, llamada existencialismo, ¿no? Nos dice que necesariamente las proposiciones singulares dependen ontológicamente de las entidades sobre las cuales son, ¿ya? Así, por ejemplo, la existencia de la proposición Sócrates es sabio, así señalaré yo las proposiciones entre esos como paréntesis de triangulito, depende de la existencia de Sócrates, ¿no? Sin Sócrates, la proposición de Sócrates es sabio no podría existir. En segundo lugar está la tesis del actualismo serio, según la cual necesariamente ningún objeto puede instanciar propiedades o relaciones sin existir. Esta es la tesis general, ¿no? Ahora, aplicada a proposiciones, podemos decir que necesariamente, si una proposición es verdadera, por ejemplo, entonces dicha proposición existe. Lo mismo vale para otros valores de verdad, incluso como para posiblemente verdadera, ¿no? De tal manera que si, por ejemplo, la proposición Sócrates es sabio es verdadera, entonces la proposición Sócrates es sabio existe. Y en tercer lugar, la tesis de la contingencia, según la cual posiblemente hay objetos que no existen, ¿no? En particular hay objetos particulares concretos contingentes, como por ejemplo Sócrates, de tal manera que posiblemente Sócrates no existe. Fíjense que actualismo serio es individualmente plausible, ¿no? Un objeto X no puede ser rojo sin existir. Y por lo tanto, si una proposición es verdadera, dicha proposición instancia de alguna manera la propiedad ser verdadera. Y una propiedad no puede ser instanciada si el objeto que la instancia no existe. Luego, para que una proposición pueda instanciar la propiedad ser verdadera, tal proposición debe existir. Lo mismo vale para una proposición que instancia la propiedad ser posiblemente verdadera, o incluso la proposición que instancia la propiedad ser falsa, ¿no? Para poder instanciar estas propiedades, esas proposiciones tienen que existir. El existencialismo, por su parte, la primera, digamos, tesis, también es individualmente plausible, ¿no? Desde luego podríamos decir, siguiendo la opinión dominante, que hay algo así como proposiciones singulares, ¿no? ¿Qué es una proposición singular? Bueno, una proposición singular es una proposición que es directamente sobre un objeto y no sobre modos de presentación de dicho objeto, ¿no? Como podría ser en términos fregianos. Ahora, una forma paradigmática de concebir las proposiciones singulares es justamente la forma russeliana, según la cual las proposiciones singulares son directamente sobre un objeto particular en virtud de tener a dicho objeto como constituyente. Por ejemplo, la proposición Sócrates es sabio sería directamente sobre Sócrates en virtud de estar constituida por Sócrates mismo, ¿no? El individuo. Tenerlo como constituyente, ¿no? De modo tal que Sócrates es sabio, la proposición no puede existir sin Sócrates, en tanto Sócrates es uno de sus constituyentes. Ahora bien, existencialismo, la tesis de existencialismo no implica necesariamente concebir las proposiciones singulares como proposiciones estructuradas, es decir, como las concibe el neoraseliano. Uno puede entender perfectamente que las proposiciones son simples y al mismo tiempo creer que hay algunas de ellas que son directamente sobre una entidad, como lo hace Merricks, por ejemplo, ¿no? Como sea, yo digo, el punto esencial del existencialismo es que si una proposición es sobre un objeto, sea simple o estructurada la proposición, entonces dicho objeto debe existir, pues ser sobre es una relación, y una relación que de hecho relaciona, su relata requiere la existencia de los relatos.
Finalmente, contingencia, también es una tesis plausible, ¿no? En tanto expresa la intuición de sentido común según la cual varios de los objetos mundanos podrían no haber existido. O sea, descontado el caso de objetos especiales, como por ejemplo podría ser Dios o los objetos matemáticos, gran parte de los objetos que existen se supone que solo existen contingentemente, es decir, posiblemente no existen, como sería el caso, por ejemplo, de Sócrates, ¿no? Ahora bien, la tensión entre estas tres tesis puede ser ilustrada así. Pensemos justamente en la proposición singular Sócrates no existe. En virtud de actualismo serio, si la proposición Sócrates no existe es verdadera, entonces la proposición Sócrates no existe, existe. Y en la concepción estándar de proposiciones singulares se trataría de una proposición que es directamente sobre Sócrates en virtud de tener a Sócrates mismo como constituyente. Por tanto, en virtud de existencialismo ahora, si Sócrates no existe, existe, entonces Sócrates el individuo existe. Pero, por contingencia, ya sabemos, posiblemente Sócrates no existe. Y si posiblemente Sócrates no existe, entonces la proposición Sócrates no existe es posiblemente verdadera. Es decir, necesariamente, si la proposición Sócrates no existe es verdadera, entonces Sócrates existe y Sócrates no existe, lo que es absurdo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tesis responsable del absurdo? Pueden ser justamente cualquiera de estas tres. Aquí voy a examinar tres soluciones al problema. Una que es la tesis de Plantinga de 1983, que niega existencialismo. Otra que es la de Salmon, que niega actualismo serio. Y otra que es la de Williamson, que niega contingencia. Y creo que voy a inclinar favorablemente por la de Williamson, ¿no? Bien. Fíjate en este argumento de Plantinga contra el existencialismo, ¿no? Él abraza justamente todas estas tesis, las incorpora en el argumento, pero quiere reducir al absurdo existencialismo, ¿no? La pone como premisa primera para reducirla al absurdo. Necesariamente, si la proposición Sócrates no existe, existe, entonces Sócrates existe. Posiblemente Sócrates no existe, por contingencia. Y si posiblemente Sócrates no existe, entonces la proposición Sócrates no existe es posible. Ahora bien, si la proposición Sócrates no existe es posible, entonces es posiblemente verdadera. 5. Necesariamente, si la proposición Sócrates no existe es verdadera, entonces Sócrates no existe, existe, en virtud de actualismo serio. No puede tener la propiedad de ser verdadera sin existir, la proposición. Luego, necesariamente, si Sócrates no existe, hubiese sido verdadera, entonces Sócrates no hubiese existido. La proposición Sócrates no existe es posiblemente verdadera, en virtud de premisas 2, 3 y 4. Necesariamente, si Sócrates no existe hubiese sido verdadera, entonces Sócrates no existe hubiese existido, y Sócrates no hubiese existido. Por tanto, es posible que Sócrates no exista, y que la proposición Sócrates no existe, exista, es decir, contra existencialismo. ¿Ya? El argumento en grandes rasgos, esto requiere ciertas, perdón, voy a explicar algunas cosas, requiere ciertos compromisos, ¿no? La idea aquí de existencialismo, se supone, la tesis que está combatiendo Plantinga, es que es imposible que objetos constituidos por Sócrates sea proposiciones singulares directamente sobre él, sea conjuntos que contienen objetos concretos, o mundos posibles que lo contengan, digamos. Sea su esencia individual o propiedades que involucran su esencia individual, existan sin que Sócrates exista. ¿Ya? El existencialismo en este sentido amplio es lo que está combatiendo Plantinga. A ver, parece seguirse entonces que las proposiciones singulares, al ser directamente sobre o al estar constituidas por objetos contingentes, son también de alguna manera contingentes, ¿no? Y la pregunta justamente de Plantinga es cómo es posible que un objeto abstracto, como en principio solemos entender las proposiciones, pueda tener constituyentes concretos, como por ejemplo una persona, ¿no? ¿Acaso no deberían ser esos constituyentes también objetos abstractos? En segundo lugar, si aceptamos objetos concretos que puedan ser constituyentes de proposiciones, digamos, ¿por qué insistir entonces con que las proposiciones son de alguna manera ontológicamente dependientes de sus constituyentes, ¿no? De alguna manera aquí estamos suponiendo que constitución no es identidad. Y si constitución no es identidad, entonces ¿por qué no permitir que tales proposiciones puedan existir aun cuando los constituyentes concretos no lo hagan? Es decir, ¿por qué
hacer que Sócrates, el individuo, sea constituyente esencial de la proposición Sócrates no existe. El argumento de Plantinga pretende demostrar que justamente es posible que la proposición Sócrates no existe, exista, y que sin embargo el individuo Sócrates no exista. Según Plantinga, de alguna manera, esto sería posible de la siguiente manera. La propiedad esencial, ser idéntico a Sócrates, podría existir sin que Sócrates exista. Sería su esencia individual. Dicha propiedad solo puede ser ejemplificada por Sócrates y únicamente por Sócrates si es que es ejemplificada. Y no puede ser sino ejemplificada si es que Sócrates existe. Pero no es de la esencia de la propiedad, de esa esencia individual, ser ejemplificada. De tal manera que si Sócrates no hubiese existido, entonces la propiedad esencial, ser idéntico a Sócrates, hubiese existido sin ser ejemplificada. Básicamente la conclusión de Plantinga descansa en que él considera que la relación de constitución es extremadamente confusa, ¿no? Y en la idea de que las esencias individuales y las propiedades que de alguna manera involucran esencias individuales admiten similar tratamiento que las propiedades puramente cualitativas, como por ejemplo ser azul, ¿no? Que justamente en principio no dependen de ser instanciadas para existir, bajo una concepción estándar de estas propiedades. ¿Cuáles son los problemas que yo veo aquí? Primero, en primer lugar, ¿cómo podría existir justamente la esencia individual, ser idéntico a Sócrates, sin que Sócrates exista? Después de todo, parece que esta propiedad parece tener justamente a Sócrates mismo como constituyente, ¿no? Es claro que, la noción de constitución es oscura, pero en principio pareciera ser que Sócrates es parte o es constituyente, o la propiedad refiere a, o está en relación con Sócrates, ¿no? Sócrates mismo. Y por otro lado, en segundo lugar, si bien constitución puede ser una noción oscura, al menos parece ser claro lo siguiente, que una proposición singular no tiene por qué ser entendida como teniendo constituyente, ¿no? Esto ya lo dije al principio. Si una proposición singular puede ser entendida como una proposición simple. Aquí el problema se genera simplemente por el hecho de que una proposición pueda ser sobre una entidad, es decir, que deba estar en relación con dicha entidad, y por tanto debe de alguna manera demandar la existencia de ese relatum. La proposición Sócrates es sabio parece ser justamente, esencialmente sobre Sócrates. Es decir, por tanto, en todo mundo posible donde la proposición Sócrates es sabio existe, la proposición está en relación, ser sobre, con Sócrates. Y las cosas no pueden estar en relación unas con otras sin existir. Por tanto, Sócrates existe en todo mundo posible donde dicha proposición sobre él existe. Y si las proposiciones son existentes es necesario, entonces más vale que Sócrates sea de la misma naturaleza que esa proposición. En tercer lugar, parece ser que el argumento de Plantinga puede ser una razón para postular a lo mejor esencias individuales o quiridades, ¿no? Pero ¿en qué sentido la proposición Sócrates no existe sigue siendo una proposición singular sobre Sócrates y no sobre y no más bien una proposición que habla sobre una esencia individual de Sócrates no instanciada, ¿no? Pareciera ser que Plantinga de alguna manera está cambiando de tema aquí, o está traduciendo la proposición en términos que no respetan nuestro pensamiento original, ¿no? De manera tal que parece ser que la posición de Plantinga parece ser más consistente y negar que la proposición es una proposición singular sobre Sócrates, ¿ya? De manera que, por ejemplo, la proposición Sócrates es sabio y la proposición Sócrates no existe, no serían proposiciones sobre el mismo objeto. Y en último lugar, me parece que aquí hay una suerte de asimetría objetable, digamos, entre el tratamiento que se hace de actualismo serio y el tratamiento que se hace de existencialismo por parte de Plantinga. Si una proposición puede ser sobre cosas que no existen, ¿no? Como dice Plantinga, entonces ¿por qué no un objeto no va a poder tener propiedades sin existir? De la misma manera. Bien, la segunda tesis que me gustaría examinar es justamente la de Salmon, ¿no? Que él lo que hace es negar actualismo serio. Fíjense lo que dice. Él dice, Sócrates hace mucho tiempo que ya no está, en consecuencia las proposiciones singulares sobre él que alguna vez existieron tampoco existen más. Llamemos Soc a la proposición, que ya no existe, de que Sócrates no existe ahora. Soc es una proposición definida. Su actual falta de existencia no impide que sea cierta en el presente.
tampoco su no existencia le impide ser semánticamente usada en inglés, en español. Algunos pueden oponerse a mi propuesta sobre la base que entra en conflicto con el principio metafísico de que cualquier objeto debe existir en todas las circunstancias concebibles en las que ese objeto tiene propiedades. Este principio es un prejuicio confuso y equivocado. Sin duda la existencia es un requisito previo para una amplia gama de propiedades ordinarias, como ser de color azul o tener tal o cual masa. Pero la doctrina generalizada de que la existencia precede universalmente a la instanciación de propiedades tiene contraejemplos muy claros en los que un objeto de una circunstancia tiene propiedades en otra circunstancia en virtud de las propiedades que tiene la circunstancia original. Sócrates no existe en mi circunstancia actual, sin embargo tiene numerosas propiedades aquí, por ejemplo, ser mencionado y discutido por mí. Salmon es un neo-russelliano, no entiende las proposiciones singulares en el sentido de que son directamente sobre un objeto que en virtud de tener tal objeto como constituyente, ¿no? Él sacrifica actualismo serio, ¿no? Y de paso, la idea según la cual las proposiciones son existentes necesarios. Y de paso diría yo también la idea según la cual las proposiciones son objetos genuinamente abstractos. Salmon cree que al menos algunas proposiciones verdaderas no existen. En particular, cree que algunas proposiciones singulares negativas existenciales verdaderas no existen. Si asumimos que hay proposiciones singulares en virtud de tener la entidad sobre la que son como constituyentes, que hay entidades contingentes como Sócrates, y que una proposición existe solo si sus constituyentes existen, entonces no podemos decir que una proposición constituida por una entidad contingente, como Sócrates, por ejemplo, existe necesariamente. ¿Qué problema hay aquí, no? Bueno, en principio, ¿cómo es que nosotros podemos adscribir propiedades ahora, ¿no? Hoy, a Sócrates, sin que Sócrates exista en algún sentido ahora? ¿Cómo puede haber, en segundo lugar, una relación cualquiera, en realidad, entre dos entidades sin que esas entidades existan e instancian dicha relación? Si estoy hablando sobre Sócrates hoy, entonces estoy hablando sobre algo, ¿no? Al menos algo que representa al Sócrates histórico. En tercer lugar, ¿cómo es que puede lidiar Salmon con proposiciones singulares falsas? ¿Acaso también pueden ser falsas sin existir? ¿Cómo pueden las proposiciones representar esencialmente las cosas de cierta manera, como suele decirse que las proposiciones lo hacen, digamos, sin existir necesariamente? Es decir, sin ser de alguna manera invariantes a cómo las cosas de hecho son. Creo que esas son problemáticas que enfrenta Salmon, ¿no? Y en último lugar, quería presentar la tesis de Williamson, ¿no? Que lo que hace Williamson aquí es justamente sacrificar la tesis de la contingencia, ¿no? Para Williamson lo que hace es dar vuelta de alguna manera el argumento de Plantinga y los pone de esta manera, ¿no? Necesariamente, si yo no existo, entonces la proposición yo no existo es verdadera. Necesariamente, si la proposición yo no existo es verdadera, entonces la proposición yo no existo existe, por actualismo serio, ¿no? Que es la proposición 5 del argumento de Plantinga. Y necesariamente, si la proposición yo no existo existe, entonces yo existo, por existencialismo. Ojo que justamente no se requiere que yo sea constituyente en el sentido neo-russelliano, no que basta con que la proposición sea sobre mí. 13, necesariamente, si yo no existo, entonces existo. Necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente, según Williamson, yo no soy concreto. Posiblemente existo y no soy concreto. Esto puede resultar como choqueante a primera vista, tiene su sustento, ¿no? El concepto, al menos de existencia que está manejando Williamson aquí, y el concepto de identidad que está manejando Williamson aquí, es un sentido puramente lógico, ¿no? Es un concepto delgado de existencia, si se prefiere. El punto aquí es el siguiente, ¿no? Necesariamente si X no existe, entonces no hay una tal entidad X. Y necesariamente si hay una tal entidad X, entonces X existe. Por ejemplo, Sócrates murió. Por tanto, en algún sentido ya no existe. En algún sentido mundano ya no existe. Por ejemplo, podemos decir que ya no existe como objeto concreto, pero existe en el sentido lógico, y lo hace necesariamente. Los objetos pasados, que ya no existen hoy, por ejemplo, no son un contraejemplo al principio que tener cualquier propiedad o relación implica existencia en sentido lógico. Ser concreto, por tanto, sería algo así como una propiedad adicional a la existencia y a la identidad. Y un objeto puede tenerla o no tenerla. Puede tenerla y dejar de tenerla también, ¿no? Es decir, esta conclusión debería ser leída como estableciendo mi existencia necesaria en un sentido puramente lógico. Es necesario
que yo sea algo, que yo sea y que sea algo, ¿no? Que yo sea idéntico a algo. Por cierto, no es necesario que yo exista en términos concretos. ¿No? Existir no es más que ser algo así como un objeto, y ser un objeto no es más que ser algo así como algo idéntico a sí mismo y ser un locus de posibilidades. ¿Cuánto se actualicen estas posibilidades? Por supuesto, un hecho contingente, pero ser un locus de posibilidades es un hecho necesario. ¿Qué objeciones hay contra esta tesis? Generalmente que, bueno, los objetos meramente posibles parecen ser como clausurados a la percepción, no se sabe siquiera si son imaginables, o si acaso son demasiados, ¿no? Yo creo que todas estas observaciones tienen que contrarrestarse con el rendimiento teórico que tenga esta tesis. No, no es el momento aquí para desarrollar todo el potencial de esta tesis, pero yo diría que en general son subsanables. Si es que entendemos al menos que hay una propiedad que lo que hace es jugar el rol que comúnmente juega la contingencia, ¿no? Y que para Williamson es justamente la propiedad de ser concreto. Está en el tiempo, profesor. Perfecto, termino ahora. La pregunta es si acaso ser concreto es realmente una propiedad contingente, ¿no? O sea, ¿podría yo no haber sido concreto? ¿Podría, por ejemplo, una manzana no haber sido concreta? ¿En qué sentido? Bueno, la respuesta que tiene que dar aquí el necesitarista como Williamson es que toda posible manzana, perdón, el necesitarista no está diciendo que toda posible manzana sea necesariamente concreta, ¿no? No se debe confundir algo que es una manzana con algo que es una posible manzana. Al decir lo último, al decir que X es una posible manzana, no decimos que X es una manzana y que X podría haber existido. Lo que decimos X es que X es una posible manzana, que X podría haber sido una manzana. Y nada más que eso, ¿no? Voy a dejar hasta acá. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Muy interesante. Ya tendremos tiempo al final para discutir de estos temas. A continuación va a exponer el profesor José Tomás Alvarado en una ponencia titulada La teoría cognitiva de las proposiciones y metafísica de propiedades. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí estar hoy día viendo a tantos amigos. Me encantaría que pudiéramos estar conversando más y teniendo un poco más de tiempo, pero por lo menos esto es para mí una gran cosa. Lo que quiero presentar hoy día, en estos breves minutos, tiene que ver con el cruce de ciertas ideas que han sido defendidas en los últimos 10 a 15 años acerca de la naturaleza de las proposiciones con algunas ideas de metafísica de propiedades. En particular, lo que quiero yo considerar son algunos alegatos que han hecho los defensores de las llamadas teorías cognitivas de las proposiciones. Como es sabido, una proposición designa lo que quiera que sea, que es el contenido de nuestros actos de aseveración y de otros actos de habla, es el objeto de nuestras actitudes proposicionales, que se llaman actitudes proposicionales precisamente por eso, porque en fin, tienen aparentemente por objeto lo mismo que nosotros podríamos aseverar, o negar, o dudar, o etc. Son también aquello que recibe o que es el portador de los valores de verdad, y también de otras atribuciones modales, como ser necesario, ser posible. También hay algunos autores que sostienen que es propio de una proposición el encontrarse en relaciones de consecuencia lógica. Así que las relaciones de consecuencia lógica se dan específicamente entre proposiciones. Y si ustedes consideran el siglo XX, ha habido dos grandes líneas para concebir las proposiciones. Por un lado tenemos teorías llamadas de proposiciones estructuradas, de las cuales Sebastián ha mencionado algo en su presentación. Esto es, concepciones en donde las proposiciones son entidades que se encuentran constituidas, de alguna manera estructuradas en base a ciertos constituyentes que son al mismo tiempo, están correlacionados con los constituyentes semánticos de las oraciones respectivas que utilizamos para expresarlo.
Entonces, por ejemplo, la llamada teoría baseliana de las proposiciones, lo que sostiene es que una proposición como Sócrates es sabio, por ejemplo, está literalmente constituida por Sócrates y la propiedad de ser sabio. Otras concepciones como la freudiana, en cambio, también son teorías de concepciones de propiedades estructuradas, de proposiciones estructuradas, pero en este caso lo que entra en la constitución de la proposición no es Sócrates, sino que el sentido del nombre propio Sócrates, que es un tipo de entidad abstracta, así como el sentido de el predicado ser sabio, que también es un tipo de entidad abstracta que forma parte de un tercer reino de entidades de existencia necesarias, ¿no? Otras concepciones alternativas que también han sido consideradas en el siglo XX son teorías que conciben las proposiciones como conjuntos de mundos posibles. Esto es lo que hace David Lewis o Stalnaker. O también funciones que mapean mundos posibles a valores de verdad, donde cada proposición está identificada con una función característica, ¿no? Ahora, la motivación central que ha tenido la llamada teoría cognitiva de las proposiciones, que ha sido defendida en particular por Scott Soames, por Peter Hanks, por Frederick Moltmann, pero esos son tres autores, Mark Textor también, bien característico, es la consideración de las dificultades que tienen esas teorías clásicas o tradicionales de las proposiciones, en particular respecto de dos problemas específicos. Uno, que es cómo es que las proposiciones adquieren carácter representacional. En principio, una proposición es una entidad que por sí misma, dada su naturaleza, está representando las cosas como siendo de cierto modo. Por decirlo así, la proposición tiene por sí misma, en virtud de su propia naturaleza, condiciones de verdad. Está especificando que el mundo debe ser de cierta manera, si es que la proposición es verdadera, y si no es así, entonces la proposición va a ser falsa. La proposición también debe ser algo unitario. Entonces, cuando tenemos una proposición se distingue radicalmente de un listado de constituyentes. Es distinta la proposición que enuncia que Sócrates es sabio del conjunto que estaría constituido por Sócrates y por la propiedad de ser sabio, ¿no? O la fusión merológica que estuviese constituida por Sócrates y la propiedad de ser sabio. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es problema. Esto es que las proposiciones deben ser cosas que por sí mismas tengan condiciones de verdad y estén representando las cosas de una cierta manera. Es un problema que afecta a estas teorías que hemos visto, ¿no? Si yo estoy diciendo que las proposiciones son conjuntos de mundos posibles, un conjunto de mundos posibles por sí mismo no representa nada. Perfectamente puede estar diciendo cualquier cosa. El que esté representando algo, o el que lo tomemos como representando algo, depende de una interpretación que estamos haciendo nosotros de esa estructura abstracta. Lo mismo valdría si es que uno está, no sé, pensando en proposiciones baselianas como n-tuplas constituidas por Sócrates y por la propiedad, un par ordenado constituido por Sócrates y la propiedad de ser sabio, ¿no? ¿Sí? Como dice Soames, en este texto que me parece muy elocuente, dice Soames, las proposiciones no son cosas que interpretamos, sino que son ellas mismas la interpretación que damos a las oraciones. En otras palabras, si cuando nos encontramos a un candidato teórico para hacer aquello en que consisten las proposiciones, y ese algo que estamos proponiendo es requerido de una interpretación nuestra para que adquiera el carácter representacional que le asignamos, entonces eso no puede ser una proposición. Bueno, ¿y cuál es la solución que han propuesto los defensores de la teoría cognitiva? La idea, cito este largo pasaje que no voy a leerlo completo, pero ustedes pueden verlo, es identificar las proposiciones, no con una entidad abstracta que ha de ser el objeto de los actos de juzgar, de aseverar, de dudar, etcétera, que tenga un sujeto cognitivo, sino que identificar la proposición con tipos de esos actos cognitivos. Entonces, la idea es la siguiente. No es que yo, por ejemplo, llego a creer que, qué sé yo, que Sócrates es sabio porque he ejecutado, estoy realizando un acto intencional que tiene por objeto la proposición Sócrates es sabio, sino que lo que denominamos nosotros la proposición Sócrates es sabio es el tipo de actos cognitivos, cada uno de ellos concretos, en los que un sujeto
juzga o predica de Sócrates ser sabio. Esos actos concretos de representación que efectúan sujetos, piensen ustedes, son unitarios, tienen automáticamente ciertas condiciones de verdad, están representando las cosas como siendo de cierto modo, nosotros los agrupamos por todos estos actos de representación concretos en clases de actos que tienen, entre comillas, identidad representacional. ¿Bien? Entonces, esa es la idea general de la teoría llamada cognitiva, que hoy día ha ganado en los últimos 10, 15 años mucho atractivo y, en fin, ya ha sido objeto de mucha atención por multitud de pensadores y filósofos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero considerar aquí es cómo deberíamos entender esa suposición básica que está haciendo el defensor de la teoría cognitiva desde una perspectiva metafísica más general acerca de propiedades, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Es que creo que es razonable hacer esta consideración más amplia, desde una perspectiva metafísica más amplia. Bueno, porque el cognitivista, el defensor de la teoría cognitiva, está sosteniendo que las proposiciones son tipos de actos cognitivos de representación. Y si son tipos de actos cognitivos de representación, entonces ha de valer para este caso, para el caso de las proposiciones del cognitivista, lo mismo que vale de manera general siempre que nos encontremos con la situación de que tengamos un tipo de diferentes tokens, como, en fin, como se suele decir, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? Cuando nos enfrentamos de manera general a distintas instancias del mismo tipo, del tipo que sea, ¿no? O sea, qué sé yo, distintos gatos, digamos, ¿no? Particulares, todos ellos que instancian el tipo general ser gato, o distintos actos de representación de que Sócrates es sabio, o distintas, no sé, digamos, ¿no? Colores o lo que sea, ¿no? Nos encontramos con un caso en el que una multitud de entidades llegan a ser en algún sentido algo unitario. Nos encontramos con un caso que, en fin, de lo que ha sido denominado desde tiempos muy antiguos el problema de lo uno en lo múltiple, es el problema de cómo una multitud de entidades pueden llegar a ser algo uno, ¿no? Bueno, este es el llamado también problema de los universales, ¿no? Esto es explicar por qué razón una multitud de cosas, por ejemplo, A1 a N, pueden tener el carácter de ser F, de cómo es que distintas cosas pueden ser cubos perfectos, por ejemplo. Lo que las distintas posiciones metafísicas de propiedad están proponiendo es explicaciones metafísicas de qué es lo que determina que diferentes entidades puedan tener la misma naturaleza. Por lo mismo, entregan también explicaciones de cómo es que una entidad puede tener alguna naturaleza. Cómo es que una entidad, un mismo objeto, puede tener distintas naturalezas, ¿no? Y déjenme presentarles dos ejemplos que no son todos, pero que son bien representativos, de cómo se intenta contestar esta cuestión, ¿no? Esto es, piensen ustedes en el tipo de explicación que entregan quienes defienden teorías de universales. La idea es que diferentes objetos, por ejemplo, pueden tener todos ellos el carácter de ser un F, qué sé yo, le hace un cubo perfecto, distintos objetos numéricamente distintos entre sí, pueden ser todos ellos un cubo, tener forma de cubo perfecto, porque hay un universal, una propiedad universal que se encuentra instanciada, la misma propiedad universal, en todos esos objetos. Esto también es lo que explica ontológicamente por qué razón un objeto puede tener forma de cubo, porque instancia un universal que determina precisamente ese carácter en el objeto. ¿Por qué un mismo objeto puede tener el carácter de ser F y ser al mismo tiempo G? ¿Por qué el mismo, esto es lo que se conoce con la literatura como el problema de lo múltiple en lo uno? El objeto A puede ser F y G, por ejemplo, ser un cubo y tener un metro de altura, porque hay propiedades universales U1 y U2 que están siendo instanciadas por el mismo objeto. Sea como sea, vean ustedes, ¿no? En las explicaciones de universales es la propiedad universal lo que está determinando que el objeto particular
la instancia tenga un cierto carácter, tenga el carácter que tenga, ¿no? Esto es, si lo vamos a ver esto desde la perspectiva de tipos y instancias, es el tipo el que determina ontológicamente la instancia y no al revés. Ahora, si vamos a una alternativa nominalista, y voy a centrarme en el nominalismo de semejanza porque considero que es la alternativa nominalista mejor desarrollada, ¿no? En fin, el nominalismo de semejanza, la idea es que lo que determina ontológicamente que un objeto tenga la naturaleza que tiene, sea un cubo perfecto, es que ese objeto pertenece a una clase de semejanza. Y un objeto pertenece a una clase de semejanza debido a que es semejante a todos los objetos de la clase en cuestión. Una clase de semejanza se define como una clase de objetos que son todos ellos semejantes entre sí. Así, si comparamos cualquiera dos objetos de la clase, esos dos objetos van a ser semejantes entre sí, y es la clase más grande de objetos que satisface esa condición, de manera de que no existen objetos que no pertenezcan a la clase que cumplan con la condición de ser semejantes a todos los objetos de la clase. Bueno, entonces, es la semejanza de un objeto con otros, tomando la semejanza como un carácter primitivo, lo que determina que el objeto pertenezca a la clase de semejanza y que es lo que hace que el objeto tenga la naturaleza que tiene. Entonces, ¿por qué razón distintos objetos, por ejemplo, pueden ser todos ellos cubos perfectos? Bueno, porque hay una clase de semejanza que es aquello que intuitivamente corresponde a la propiedad de tener forma de cubo, y todos esos objetos pertenecen a la misma clase, ¿no? Esto mismo también permite explicar por qué un mismo objeto puede tener distintas propiedades, etcétera, ¿no? Pero lo que interesa aquí, ¿cuál es el punto central? Que, nuevamente, piensen ustedes, esto es una alternativa nominalista, o sea, están las antípodas de postular una ontología de universales. Si uno tiene una ontología nominalista, entonces sucede algo semejante a lo que ha pasado para las universales. Por decirlo así, lo que determina que los objetos tengan la naturaleza que tienen es el hecho de que pertenezcan a una cierta clase de semejanza. Por decirlo así, el orden de determinación ontológica va del tipo a la instancia y no de la instancia al tipo. Es, por decirlo así, un tipo de determinación que va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿no? Ahora, hago todas estas observaciones acerca de metafísica general de propiedades, porque volvamos a la idea de lo que está planteando el defensor de la teoría cognitiva. Nos está diciendo que el acto, o sea, que la proposición debe ser entendida como un tipo de actos concretos de representación que tienen un carácter representacional por sí mismos, que tienen un carácter unitario por sí mismos, y que, por decirlo así, determinan que luego la proposición, que es el tipo de estos actos cognitivos concretos, vaya a tener un carácter representacional y vaya a tener un carácter unitario. O sea, esta maniobra que está proponiendo el defensor de la teoría cognitiva sería lo que permite resolver los problemas del carácter representacional primitivo y de la unidad de la proposición. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros contemplamos, sin embargo, esta situación desde la perspectiva de metafísica de propiedades? Que lo que está diciendo eh, el cognitivista, a ver cómo ponerlo de una manera elegante, no tiene sentido. Bueno, quiero decir, para que un acto representacional concreto llega a tener un cierto carácter por el cual consiste en un acto de representarse que, por ejemplo, Sócrates es sabio, eso ha de estar fundado en que es el sujeto que está efectuando la representación, está instanciando una propiedad universal. Y claro, alguien podría decir, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque eso es lo que sucede cuando uno postula propiedades universales, ¿de acuerdo? Las propiedades universales están cumpliendo una función ontológica de determinar el carácter cualitativo de las cosas. El que el carácter cualitativo sea aquí, el estar representándose que Sócrates es sabio, no hace variar esa situación. Ahora, uno podría decir, ok, pero eso es un problema de los universales, digamos, que te volviste platónico, en fin, te pasaste de rosca metafísico con esta cuestión, pero si uno es más moderado, la cosa va a mejorar. Pamplinas. ¿Por qué? Porque si uno ahora adopta la concepción de nominalismo de semejanza, lo que nos encontramos es que sucede exactamente el mismo problema. El carácter en virtud del cual un sujeto llega a representarse que Sócrates es sabio, es un carácter que llega a tener ese sujeto porque
su acto pertenece a una clase de semejanza. Quiero decir, su acto, el sujeto en cuestión pertenece a una clase de semejanza de entidades que se representan, que bla, 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 ¿no? Nuevamente, el orden de determinación ontológica va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Si no estoy mal, Felipe, me parece que me quedan como 2 minutos, ¿no? O algo así. Sí, profesor, 2 minutos le quedan. Ya, entonces, en los 2 minutos que me quedan, quiero aprovechar de explicar un último punto, ¿no? Hay otras alternativas, ¿no? Yo en la explicación que les he dado he simplificado algunas cosas, porque, en fin, porque tengo 20 minutos nomás. Pero déjenme contarles, para terminar esto, y ahí cierro mi presentación. Hay una alternativa que podría adoptar el defensor de la teoría cognitiva para explicar cómo es que los tipos de actos cognitivos concretos llegan a adquirir carácter representacional. Y esto sería lo que, por un mecanismo que denominaba un mecanismo de transmisión de carácter, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Una propiedad universal, y lo mismo vale para una clase de semejanza, determina que en ciertos objetos tengan un cierto carácter. Por ejemplo, qué sé yo, la propiedad universal de ser hombre, al estar instanciada en Sócrates, determina ontológicamente que Sócrates es un hombre. Ahora, la propiedad universal de ser un hombre no es un hombre. El que es un hombre es Sócrates, ¿de acuerdo? La propiedad universal, al determinar que Sócrates es un hombre, no es ella misma la propiedad un hombre, sino que determina que su instanciación sea un hombre. Bueno, el mecanismo de transmisión es el siguiente, que nosotros en todos estos casos pudiésemos derivativamente, sin embargo, atribuir el carácter a la propiedad universal o la clase de semejanza o lo que quiera que sean, que determina el carácter en la instancia. Si ustedes se dan cuenta, para esto no es determinante cuál sea la relación, perdón, la dirección de fundación entre tipo e instancia, ¿no? Funciona simplemente porque una propiedad, como quiera que la concibamos, que va a ser el tipo, determina ontológicamente que su instancia tiene cierta característica, ¿no? Ahora, esta sería una vía alternativa que evade el problema que yo les he indicado hace un momento atrás, pero tiene otro problema, ¿no? Y con esto voy a cerrar la exposición. Y es que estrictamente el carácter que confiere una propiedad universal no lo posee la propiedad universal. La propiedad universal de representarse que Sócrates es sabio, no representa que Sócrates es sabio. Es el sujeto el que representa que Sócrates es sabio. Entonces, si esta es la solución que está adoptando el cognitivista, en realidad no está entregando una explicación acerca de cómo es que las proposiciones, que son estos tipos generales de actos cognitivos concretos, llegan a tener carácter representacional. Es la eliminación de ese carácter representacional. Estrictamente, las proposiciones, tal como las entiende el cognitivista, bajo esta perspectiva, no representan nada. Bien, voy a quedar aquí entonces, les agradezco su atención y bueno, y después tendremos oportunidad de seguir discutiendo estas cosas. Muchas gracias, profesor. Muy buena la presentación. Vamos a pasar a la siguiente, que es una ponencia titulada Proposiciones de primera persona y reportes de C, que la va a dar el profesor Javier Vidal. Adelante, profesor. Está silenciado, profesor. No, que voy a compartirla. Primero de todo. ¿Se ve, no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bien, bueno, pues entonces yo voy a ocuparme de las proposiciones de primera persona y justamente desde la teoría cognitiva o cognitivista que José Tomás acaba de presentar y criticar muy agudamente, ¿no? Bien, entonces, pero lo primero que voy a hacer es, para que se entienda mejor cuál es la concepción de la teoría cognitivista sobre las proposiciones de primera persona, voy a hacer un contraste entre lo que es la concepción de John Perry, un filósofo muy conocido y que de alguna manera fue quien primero, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, propuso una teoría de las proposiciones
o del fenómeno, mejor dicho, de primera persona, y por lo tanto quiero hacer el contraste con Perry para que se entienda mejor cuál es la posición de los cognitivistas. Y luego, si efectivamente me queda tiempo, ver específicamente cómo a los cognitivistas se les plantea un problema específico para dar cuenta de los reportes de Sen y en qué medida me parece insatisfactoria la respuesta que en particular da Peter Hans, ¿no? Bien, entonces, para introducir el tema, vamos a recordar la conocida historia que cuenta precisamente John Perry acerca del mismo, ¿no? Que una vez, bueno, pues estaba en un supermercado y iba empujando un carrito de supermercado, pero resulta que ese carrito llevaba un saco de azúcar roto que iba dejando un reguero en el piso, ¿no? Pero Perry, en primera instancia, de lo único que se dio cuenta es de que alguien estaba dejando un reguero en el piso y, sin embargo, sin, por decirlo así, darse cuenta de que era él mismo quien llevaba un saco de azúcar roto, ¿no? Sin embargo, cuando siguió el reguero de azúcar hasta el punto de partida, ¿no? Entonces ahí es cuando se dio cuenta, como él lo expresa de una manera elocuente, experimentó la epifanía, ¿no? De que era él quien estaba ensuciando el piso, ¿no? Bien, pero podemos imaginarnos que anteriormente a eso, Perry podía haber visto a través de los típicos espejos de vigilancia que puede haber en un supermercado, podía haber visto que efectivamente alguien estaba arrastrando el carrito con el saco roto de azúcar, podría haberlo visto de espaldas y no haberse reconocido a sí mismo en el espejo, y sin embargo haber pensado algo así como ese hombre está ensuciando el piso. Entonces, en algún sentido podríamos decir que antes de su epifanía, Perry ya creía que él, o sea, Perry, estaba ensuciando el piso. Puesto que él creía que ese hombre estaba ensuciando el piso y resulta que ese hombre era Perry, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sostiene el filósofo Perry? ¿Vale? Ahora vamos con el filósofo Perry, que utiliza este ejemplo para proponer su propia teoría sobre la primera persona. Perry sostiene que tanto antes como después de la epifanía, él creía la misma proposición. Él lo que creía era la proposición de que Perry está ensuciando el piso, y esta proposición o contenido proposicional es un estado de cosas del mundo. Sin más, podríamos decir que es una proposición russelliana, en el sentido que ya Sebastián y José Tomás han introducido, que tiene como constituyentes a Perry, la propiedad de estar ensuciando, y por lo tanto la diferencia entre la creencia que Perry tenía antes de su epifanía y después no es una diferencia en el contenido proposición o en la proposición, sino que es una diferencia en el estado de creencia, como dice Perry, ¿no? Que podríamos decir así, podríamos decir que se trata del modo de acceder a esa proposición, ¿no? Antes de su epifanía, entonces, podemos decir que Perry se encontraba en un estado de creencia que puede compartir con alguien más, ¿no? Precisamente con cualquier sujeto que se refiriera a Perry demostrativamente, ¿no? Con el demostrativo, lingüístico, mental, ese hombre, ¿no? Después de su epifanía, Perry se encuentra en un estado de creencia que no puede compartir ya con nadie más, ¿no? ¿Por qué? Porque solo Perry puede referirse a sí mismo, ¿no? Mediante la primera persona, ¿no? O en un modo de sé, como se suele decir, ¿no? Bien, Perry dice, bueno, según esta concepción, ciertamente el fenómeno de la primera persona introduce proposiciones de limitada accesibilidad, ¿no? Pero dice que, sin embargo, lo hace en un sentido que es metafísicamente benigno, ¿no? Introduce proposiciones de limitada accesibilidad porque, evidentemente, hay un modo de acceder a la proposición de que Perry está ensuciando el piso, hay un modo de acceder a ella que solo está disponible para Perry. Pero, sin embargo, es metafísicamente benigno porque esa proposición es accesible bajo algún otro modo de acceso, bajo algún otro estado de creencia, para cualquier sujeto. Bien, ¿qué es lo que sostienen los cognitivistas sobre las proposiciones de primera persona? Bueno, para verlo
primero vamos a introducir la idea, o vamos a ver lo que hemos estado hablando hasta ahora, en términos de actos de predicación, ¿no? Y si lo vemos en términos de actos de predicación, podríamos decir que tanto antes como después de su epifanía, Perry predica, ¿no?, la propiedad de estar ensuciando el piso de él mismo, ¿no? Predica una propiedad de un objeto, ¿no? Sin embargo, ¿no?, el acto de predicación que Perry lleva a cabo después de su epifanía involucra una referencia de sé o de primera persona que, bueno, no vamos ahora a caracterizar esto en profundidad, pero por ejemplo para Hans significa básicamente que Perry en este caso no puede ignorar que la predicación es acerca de sí, ¿no? Y eso es lo que identifica una referencia de sé respecto a cualquier otra referencia, ¿vale? Bien, y entonces, en ese sentido, la medida en que la predicación que Perry lleva antes de su epifanía y la que lleva después de su epifanía lleva distintos actos de referencia a sí mismo, entonces, en este sentido, deberíamos decir que se trata de distintos actos de predicación, ¿no? Antes de la epifanía, ¿no?, Perry predica estar ensuciando de sí mismo, refiriéndose así de manera demostrativa, ¿no?, mediante el demostrativo lingüístico mental SO. Después de la epifanía, Perry predica estar ensuciando de sí mismo, refiriéndose a sí mismo mediante la primera persona o mediante una referencia de sí. Ahora lo importante es esto, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre cómo entienden las proposiciones o el fenómeno de la primera persona Perry y los cognitivistas, ¿no? Una teoría cognitivista, como ya explicó bien José Tomás, es una teoría que sostiene que las proposiciones son tipos de actos predicativos. Por ejemplo, nosotros hablamos libremente de la proposición de que Perry está ensuciando el piso, pero en realidad esa proposición no es un estado de cosas del mundo que tenga como constituyentes a Perry y a la propiedad de estar ensuciando, sino que es un tipo de acto mental, ¿no?, también lingüístico puede ser, consistente en predicar estar ensuciando de Perry, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que un sujeto lleva a cabo esa predicación, podríamos decirlo así, produce un ejemplar, ¿no?, de esa proposición, ¿de acuerdo? Bien, pero fijaros ahora, ¿no?, se sigue de esto que una diferencia entre tipos de actos predicativos constituye una diferencia entre proposiciones. Pero fijaros, ya hemos dicho que antes y después de su epifanía, Perry lleva a cabo distintos actos de predicación. ¿Por qué? Porque esos actos de predicación involucran distintos modos de referirse a él. Por lo tanto, son distintas las proposiciones que Perry cree antes y después de su epifanía. Antes de su epifanía, Perry cree la proposición, bueno, ahí la veis simbolizada en un modo que es el que va a utilizar Peter Hans, simplemente no quiero que nos compliquemos con esto, en la doble barra, ¿no?, que procede de Frege, lo que indica es predicación, sin más, ¿no? Y luego lo que tenemos es ahí un nombre, ¿no?, que nombra un acto de referirse demostrativamente a Perry, ¿no?, ese hombre con Perry de subíndice, ¿no? Después de su epifanía, Perry cree, por el contrario, la proposición yo, Perry, como subíndice que nombra un acto de referirse de ese a Perry. Bien, entonces, fijaros que ahora, ¿no?, cuando vemos las cosas así, resulta que la limitada accesibilidad ahora para los cognitivistas no es metafísicamente verdadera, ¿no? La proposición que Perry cree después de su epifanía es una proposición que nadie más puede creer, ¿no? ¿Por qué? Puesto que solo Perry puede llevar a cabo un acto de predicación refiriéndose a sí mismo de sí, ¿no?, o refiriéndose a sí mismo de primera persona. Fijaros la diferencia con la concepción de Perry, ¿no? Para el filósofo Perry, la proposición que él cree después de su epifanía mediante un estado especial de creencia es una proposición que cualquiera puede creer mediante algún otro estado de creencia, la proposición de que Perry está ensuciando el piso. Y es justamente una proposición que Perry creía, ¿no?, mediante un estado de creencia no especial antes de su epifanía, ¿no? Para los cognitivistas,
La proposición que Perry cree después de su epifanía es una proposición que nadie más puede creer, a diferencia de la proposición que Perry creía antes de su epifanía. Las diferencias, en definitiva, ¿no? La diferencia entre creencias antes y después de la epifanía es una diferencia de contenido proposicional, no de estado de creencia. Y el nuevo contenido es una proposición de primera persona que Perry no puede compartir con nadie más, ¿no? Bien, quedan 5 minutos, espero por lo menos que veamos la propuesta. Bueno, 7 minutos, ¿no? Calculo. 7 minutos, profesor. Fijaros, se plantea un problema especial para los cognitivistas al sostener la imposibilidad de compartir las proposiciones de primera persona en el pensamiento con respecto a los reportes de ese. ¿Qué es un reporte de ese? ¿No? Bueno, un reporte de ese es, es la emisión de una oración mediante la cual un hablante, por ejemplo, atribuye una creencia a alguien, ¿no? Consideremos, por ejemplo, el reporte de Perry cree que él mismo está ensuciando el piso. Entonces hay un hablante, ¿no? Que en principio no es Perry, es un hablante externo, que atribuye a Perry esa creencia, y parece que, según lo que hemos dicho, lo que hace el hablante es atribuir a Perry una creencia cuyo contenido es una proposición de primera persona, ¿no? Justamente la proposición que describimos anteriormente, ¿no? Dicho en otras palabras, en términos de predicación, diríamos que el hablante predica la relación de creer de Perry y esa proposición. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el hablante, ¿no?, llevar a cabo dicha predicación si no tiene acceso, en primer lugar, ¿no?, a la proposición de primera persona, que es uno de los términos de la predicación? El hablante predica la relación de creer de Perry y la proposición de primera persona. Pero ¿cómo puede hacerlo si, por lo que hemos dicho, por lo menos en primera instancia, parece que el hablante no puede tener acceso a la proposición de primera persona, ¿no? Al menos no puede tener acceso en el sentido de que no puede llevar a cabo el acto de predicación correspondiente a esa proposición, ¿no? Bien, entonces lo que dicen los cognitivistas, tanto Hans como Soms, es solucionar este tema hablando de que, aunque no pueden llevar el acto de predicación correspondiente a la proposición de primera persona que solo Perry puede creer, sin embargo sí que pueden referirse a ella. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, en el caso de Hans, la explicación muy sumariamente contada ahora es que el hablante predica estar ensuciando de Perry, ¿no? Para poder luego predicar, ¿no?, la creencia de Perry mismo, predica estar ensuciando de Perry sin comprometerse con la verdad de eso, ¿no? Y lo hace llevando a cabo un acto de predicación, en concreto el acto de predicación correspondiente a esa proposición que podéis ver ahí, donde Perry, entre comillas, nombra el acto de referirse a Perry mediante el nombre Perry, ¿no? Y en segundo lugar, resulta que lo que sostiene Hans es que ese acto de predicación, que puede realizar cualquiera, y por eso lo puede realizar el hablante, aunque sin comprometerse con la verdad, ese acto de predicación le permite luego referirse a cualquier proposición que sea el resultado de reemplazar Perry por cualquier otro acto de referirse a Perry, ¿no? Y por lo tanto le permite referirse a la proposición de primera persona, ¿no? Y así está en condiciones de predicar la relación de creer de Perry y esta proposición. Es decir, el hablante lleva a cabo un acto de predicación, que predica estar ensuciando de Perry. No lo puede hacer como lo hace Perry en primera persona, lo hace de algún otro modo. Y luego, al haber realizado ese acto de predicación, el llevar a cabo ese acto le permite referirse a la proposición de primera persona y así predicar la relación de creer de Perry y esa proposición. ¿Cuál es el problema? Hay muchos problemas con esto, no puedo detenerme aquí ahora. Yo creo que de entrada, Hans no aclara suficientemente, y más bien parece enigmático, en qué sentido alguien puede producir un ejemplar de una proposición, llevar el correspondiente acto de predicación, como la de Perry está ensuciando, y que eso le permita referirse a otra proposición, ¿no? Y más aún a una proposición que en principio no puede
concebir, ni puede creer, etc., ¿no? Entonces yo proponía una solución alternativa en términos de... me quedan 2 minutos. Bueno, no sé si me dará mucho tiempo, pero yo creo que sí, por lo menos para terminar. Sí. Yo propongo la idea siguiente, ¿no? Que es considerar un tipo de proposición que examina Hans, ¿no? En otro contexto, no para esto, que es la proposición yo estar ensuciando, ¿no? Y esa proposición, ¿en qué se distingue de cualquier proposición de primera persona, ¿no? Bueno, pues que yo nombra el acto de referirse de sí a uno mismo independientemente de la identidad del sujeto. Es decir, es como considerar el acto de referirse de sí a alguien, pero sin tener en cuenta a quién nos estamos refiriendo en particular, vamos, a quién uno se está refiriendo en particular. Bien, entonces, claro, cuando Perry, fijaros, cuando Perry concibe o cree la proposición yo, subíndice Perry, están ensuciando, entonces también concibe o cree, o también lleva a cabo el acto de predicación correspondiente a la proposición yo, estar ensuciando. ¿Por qué? Porque, lógicamente, predica, lleva a cabo un acto de referencia de sé, cuyo referente es Perry, pero por lo tanto lleva, en general, un acto de referencia de sé, es decir, un acto de referirse a sí mismo, ¿no? Y, por supuesto, cualquier sujeto, aquí está la clave que puede marcar la diferencia, emplea también yo, o sea, en realidad no está bien expresado esto en todo, quiero decir, lleva a cabo un acto de referencia de sé en el sentido general, ¿no? Cuando se refiere de sé a sí mismo, ¿no? Lo que significa que cualquier sujeto tiene acceso a esa proposición, yo estar ensuciando, y por lo tanto es una proposición que se puede compartir en el pensamiento. Entonces, la explicación del reporte ese que veíamos antes que yo propongo es la siguiente, ¿no? Lo que hace el hablante inicialmente es predicar, estar ensuciando de sí mismo. Eso no significa que se atribuya a él esa propiedad porque no se compromete con la verdad de la predicación. Y en segundo lugar, al llevar a cabo ese acto de predicación, eso le permite referirse a esa misma proposición. La proposición yo estar ensuciando. Y así estaría en condiciones de predicar la relación de creer de Perry y esta proposición. La proposición yo, es decir, la proposición que contiene el acto de referirse en general a uno mismo mediante la primera persona, ¿no? Y bueno, ya que queda poco, es la última diapositiva. Termino con esto. Cuatro conclusiones. Primera, la idea aquí es que el hablante solo simula la creencia de primera persona de Perry cuando predica estar ensuciando de sí mismo, puesto que no se compromete con la verdad de dicha predicación. Y esto tiene ecos con la teoría de la simulación en la literatura sobre mind reading. Ciertamente, el hablante no predica la relación de creer de Perry la proposición yo, subíndice Perry, estar ensuciando, sino de Perry la proposición esta general, ¿no? Pero no veo cómo esto puede afectar al estatuto de sé del reporte, ¿no? Hay algún sentido en el que el reporte sigue siendo un reporte de sé, ¿no? Tercero, el hablante no solo no puede llevar a cabo, a diferencia de lo que piensan Perry y Hans, el acto de predicación correspondiente a una proposición de primera persona, sino que tampoco puede referirse en absoluto a ella, ¿no? Que es lo que yo quiero mantener, y en este sentido es totalmente inaccesible, salvo para Perry, ¿no? Esa proposición es, en un sentido absoluto, inaccesible, salvo para Perry. Y entonces se sigue, ¿no? Y esto es un poco... Pero bueno, se sigue como el Tractatus que, por supuesto, las proposiciones que han figurado aquí acerca de la proposición yo, Perry, está ensuciando, no son proposiciones con sentido, ¿no? Porque ni yo puedo llevar a cabo ese acto de predicación, ni puedo referirme a él, ¿no? Sino meras elucidaciones que deben ser arrojadas después de subir la escalera. Y ya sé que José Tomás, ya sabía que José Tomás iba a poner una cara de... Así que esto lo hice a propósito. Bien, ya está, aquí estamos. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ya, nada, Ahora tenemos 15 minutos para preguntas.
Así que levantan la mano y yo les doy la palabra. Cualquier comentario, duda, lo que sea, levantan la mano. Profesor José Tomás, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta para Sebastián y otra para Javier. Para Sebastián, quería preguntarle que si pudiera explicar con un poco más de tensión la simpatía que él tiene por el necesitismo de Williamson. Y cómo es que, en fin, porque de entrada suena crazy, esta idea de que todos los objetos son necesarios, y lo que pasa es que son contingentemente concretos. Podrían ser no concretos, en algunos mundos posibles son concretos, en otros no. Y, y me parece que tú explicaste en algún momento, o comenzaste a indicar cómo sería la explicación de que esto sería razonable, hablando de que cuando estamos hablando de un objeto de existencia necesaria, estamos hablando de un posible objeto o algo así. Bueno, y para Javier, a ver, yo tengo mucha simpatía con la explicación que tú estás dando, pero la duda que tenía era cuando se está haciendo referencia a la, la creencia de C que tenga otro sujeto, ¿se está haciendo referencia a una proposición o se está haciendo referencia al acto cognitivo concreto? Porque son cosas distintas según el cognitivista. Entonces, una cosa es que yo haga referencia a la proposición, que es un tipo de acto cognitivo, y otra cosa es que yo haga referencia al acto cognitivo concreto que es instancia de ese tipo. Y no sé si eso va a generar alguna, no sé, dificultad para el, o hay que hacer alguna cualificación para el enfoque. Bien, profesor Sebastián. Bien, no, mi simpatía es relativa, no, pues, José Tomás, es relativa frente a las otras dos. No es que yo tengo más convicción, de hecho, no con mucha simpatía hacia esta explosión modal, digamos. Soy más necesitarista, como tú has visto en otras cosas, digamos. Entonces, siento que funciona mejor que las otras dos, en particular creo yo porque trata con uniformidad actualismo serio y existencialismo, que me parece que no son tesis tan distintas, ¿no? O sea, que ambas requieren la idea de que sea, por ejemplo, que un objeto instancia una propiedad, entonces tanto propiedad como objeto han de estar presentes en algún sentido, digamos, existencial, y la idea de dependencia ontológica, que también exige la presencia de ambos objetos, digamos. Esta idea de jugar como con relaciones que de alguna manera apuntan a fantasmas de objetos o algo por el estilo, me suena muy, muy extraña. Creo que una vez que reconocemos... Mira, diría lo siguiente, que toda esta idea de posibilidad o de que existen posibilidades más allá de lo que de hecho existe, me hace más sentido con la lógica modal cuantificacional, por decirlo así, que con otro modelo. O sea, ¿qué quiero decir? Que en realidad esta lógica de alguna manera presupone existencia, múltiple existencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que alguna vez te leí, de hecho, con respecto a algunas críticas de necesitismo de segundo orden, digamos, ¿no? Que de alguna manera yo creo que no es que Entonces, uno pueda impedir... lo que yo criticaba entonces era esta idea de, por decirlo así, sacar el necesitismo por decreto, No, simplemente por introducir la fórmula de Barkan y su claro, conversión en lo que yo estaba... yo no creo en eso, justamente. Yo creo que no podéis como simplemente extraer a partir de un sistema lógico esta metafísica como gratis, digamos, ¿no? Yo creo que la cuestión, el orden es al revés. Por lo mismo mi convicción es relativa al otro sistema y no en ese sentido absoluto, no tengo una convicción absoluta por esta forma de extraer estos compromisos metafísicos ni en esta metafísica en general. Es Tengo que me sugería una cosa, más pero simpatía. yo voy a dejarlo para el final, Felipe, si queda tiempo nomás, pero quería hacer una cosa así porque me sugirió mucho lo que tú mencionaste sobre... Bien, el profesor Javier. Sí, no, vamos a ver, José Tomás, no, o sea, cuando tú haces el reporte, en principio la idea de tanto de Soms como de Hans es que, claro, tú atribuyes una creencia, por lo tanto, efectivamente atribuyes, bueno, aunque en el caso de la creencia sería más bien una disposición a realizar un acto de prueba, pero tú lo que haces, y además esta es una fuente para su propia idea de las proposiciones como tipos de actos cognitivos.
tú lo que haces es clasificar los actos de los sujetos atribuidos, ¿no? Lo que hace es clasificarlos. Aquí esto hace conexión con la analogía de la medición, ¿no? La idea de que en el fondo las proposiciones son como números o escalas que tú... Bien, entonces tú lo que haces es clasificar, en este caso la creencia de Perry, pero para ello lo que tú tienes que tener acceso a la proposición. O sea, el hablante, el atribuidor o el adscriptor, ¿no? Tiene que poder tener acceso a la proposición como tal. Porque justamente lo que va a hacer es predicar la relación de creer de Perry y de esa proposición. ¿De acuerdo? Entonces, el hablante tiene que tener acceso a la proposición, algún tipo de acceso. Bueno, en realidad lo del Tractatus es broma, broma hasta cierto punto. Yo lo que quiero plantear es que a mí que evidentemente una solución tan drástica como esta genera un problema evidente, que es que conduce a que no se pueda hablar de las proposiciones de primera persona. O sea, está claro. No sé Bien, si... ¿hay otra pregunta? Carlos. Gracias. Sí, yo quería preguntarle a José Tomás, en el, claro, ¿cómo se dice? En la evaluación como general de las soluciones al tipo de problema que discutiste, ¿tú crees que al final podría ser una razón para motivar teorías acerca de propiedades que, digamos, no le asignan una estructura a las propiedades? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en teorías como la de rayos, que van aparejadas, por ejemplo, de concepciones, claro, más bien holísticas del significado, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, a partir del tipo de opciones que tú discutiste, digamos, hay un camino, quizás, bueno, uno entre muchos, a ese tipo de posiciones, o no? ¿O te parece que, en el fondo, claro, aún se podría considerar como evidencia muy débil para abandonar la idea de estructura en este contexto? Bueno, mira, la verdad es que yo no conozco la posición de Rayo sobre este tema de metafísica y propiedad y en fin, valdría la pena verlo porque va a venir a todo esto, va a poner la jornada hecho aquí, va a estar Agustín Rayo justamente. Así que no sé cómo sería así, pero sí una cosa que te puedo decir, y es que es una cosa un área que yo no expuse en esta presentación, por tiempo simplemente, porque no, en fin, y es que, claro, hay algunas alternativas en metafísica y propiedades donde el tipo no determina ontológicamente el carácter de la instancia. Algo así como, no es la propiedad de ser F lo que determina que el objeto A es F, es instancia de la propiedad, en fin, el universal de ser F. Que son lo que sucede en el nominalismo de prioridad, o el Ostrich nominalism, en donde es un hecho cognitivo que los objetos son como son, y también en teorías de tropo, en donde los tropos tienen un carácter cualitativo primitivo. Y sus semejanzas son relaciones internas. Entonces, un cognitivista, creo yo, podría buscar refugio en eso. Ahora, son concepciones que tienen sus dificultades propias, digamos, pero esa sería una alternativa, ¿no? Y yo creo que SOMS, o sea, no es muy explícito SOMS en cómo plantea este tema, pero SOMS está pensando en que hay aquí una relación, por decirlo así, de determinación ascendente, que podemos asignar al tipo un carácter representacional debido a que los actos concretos los tienen. Entonces, que el tipo es el tipo de cierto tipo de actos representacionales porque de manera ontológicamente prioritaria y fundamental, los actos concretos de cognición tienen ese carácter representacional unitario. Lo cual estaría como más de acuerdo con una ontología Ostrich o con una teoría de tropos con carácter cualitativo primitivo. Pero no me dio la vida para presentar también esa cuestión, esa alternativa. Okay. No sé si estabas pensando tú en eso o... No, o sea, simplemente, claro, no, o sea, tenía curiosidad por saber si tú habías considerado también este tipo de respuesta a este tipo de problemas, porque yo creo que esta gente, claro, incluso
objetaría la idea que a nivel de tipos haya estructura o composicionalidad o algo similar, ¿no? Pero en fin, da lo mismo. Tal vez, claro, objetarían ese tipo de cosas por otras razones que las que tú presentaste, pero... No, tengo que chequearlo. Ujú. Bien, ¿hay más preguntas, comentarios, observaciones, críticas? Profesor Javier Vidal, por favor. Sí, no, dos consultas. Ahora, lo que no sabía era si esto nos van a cortar ahora el tiro, porque ya estamos en las 17:45. No, todavía quedan unos minutos, así que Vale, adelante. vale. No, a Sebastián le preguntaría que hubo un momento en que en su exposición dijo que, bueno, si no parece en qué sentido las proposiciones, si no existen en todos los mundos posibles, puedan representar, ¿no? O puedan ser representativas. No sé si podía comentar algo más de eso, ¿no? Porque, en principio, quiero decir, la entrada con la distinción está entre, digamos, existir en un mundo, o que una proposición exista en un mundo, o el que sea evaluada respecto a un mundo. Entonces, en principio, esa distinción que ha sido introducida de muchas maneras, precisamente lo que trata es de dar cuenta de cómo una proposición puede existir en un mundo y, sin embargo, representar cómo son las cosas en un mundo en el cual no existe, ¿no? Eso por un lado. Y a José Tomás simplemente la pregunta acerca de si en vez de sostener que, o sea, si los cognitivistas sostuviesen que los actos de predicación son solamente relaciones múltiples y por lo tanto que no existen proposiciones, yo creo que de todas maneras la crítica que tú haces sería igualmente válida, te planteo, en el sentido de que de todas formas, bueno, instancia una relación múltiple. Entonces tiene que haber una... No, porque digo que hay una solución cognitivista más, digamos, más radical que va en ese sentido, ¿no? En el fondo, tomarse en serio la idea de que esto nos permite prescindir de las proposiciones, ¿no? Pero claro, la crítica que tú haces creo que sería igual. No sé si quieres decir algo sobre eso. O sea, primero que conteste Sebastián, pero yo diría eso mismo, que da lo mismo, o sea, que... Yo quise evadir la distinción esa que tú dijiste ahora, porque sí, todavía tengo mala comprensión de ella, creo yo, de cómo rinde en realidad. No, mi concepto era más bien una cuestión de invarianza al menos, ¿no? O sea, es decir, una proposición representa... Yo me compro esa tesis de que la proposición representa esencialmente las cosas siendo de cierta manera, ¿no? Que sea lo que sea la proposición. Y por tanto es invariante a través por ejemplo, de cómo son las cosas. Si yo digo que Sócrates está sentado, bueno, represento a Sócrates sentado con independencia de si Sócrates está de hecho sentado o no. Es decir, es el contenido común, por decirlo así, a la proposición verdadera, vista como verdadera o como falsa. Entonces, creo que ese contenido común no se respeta, por ejemplo, en la tesis de Salmon, ¿no? Porque la tesis te dice, si Sócrates, si tú empiezas a hablar de que Sócrates no existe o algo por el estilo, bueno, esa proposición, o si yo digo, si yo digo ahora Sócrates no existe, esa proposición no tiene como constituyente a Sócrates ya, porque Sócrates de hecho ya no existe, ¿no? Me gustaría conservar la realidad de la proposición invariante como son las cosas. Ese es el punto en realidad. Un poco, también tú nombras el Tractatus, ¿no? Uno diría que la proposición es de algún modo invariante, ¿no? Y lo que uno dice, bueno, a veces es el caso que P, digamos, pero tú tienes, por decirlo así, el espacio lógico ya, el entramado lógico ya fijo, ¿no? ¿Cuál de esas obtiene o es algo contingente? Si puedo intervenir en los que nos queda... Estás muteado, Javier. Es que estáis Yo quería sin... intervenir también. Ah. Adelante, profesor José Tomás. No, porque mira, era justamente una cosa así. Yo estaba inclinado a pensar una cosa como lo dijo Javier, diciendo, mira, una proposición no tiene que existir en un mundo posible para describir correctamente lo que sucede en ese mundo, ¿no? Pero claro, cuando tú hablaste de la alternativa necesitarista de Williamson, digo, bueno, quizás a lo que está apuntando Williamson es una cosa semejante, que, por decirlo así, para predicar
para tomar como sujeto, por decirlo así, o polo predicativo, cualquier objeto posible, no requiero suponer que los objetos existen concretamente en todos los mundos posibles. Todo lo que requiero es que desde la perspectiva de cualquier mundo posible, sea un polo de predicación posible, ¿verdad? Sí, eso, no, Ahora, no hay más que yo eso. sé que, pero yo no sé si eso es algo que estamos, o sea, no sé si Williamson estaría de acuerdo con una formulación en esos términos, pero de todas maneras, digo, es lo mismo, digo, estamos haciendo una maniobra semejante, así como está diciendo, mira, hay un pool de proposiciones que no existen en todos los mundos posibles, pero de todas maneras, por decirlo así, forman un pool modalmente invariante para describir lo que sucede en cualquier mundo posible. Sí. Y una cosa semejante podríamos hacer respecto de los objetos. Entonces, en fin, esa es la sugerencia más que quería decirte antes, que me sugiere que hay una conexión más profunda entre el necesitarismo y esta forma de solución del problema que apela a distinguir entre ser verdadera en una proposición verdadera en un mundo posible y verdadera de un mundo posible. Sí, no, eso me hace sentido. Lo que pasa es que a mí la distinción ser verdadera de y en se me escapa, digamos. Empiezo a dominarla y se me escapa, la verdad. He tratado de lidiar con Adams en ese, solo he sufrido, digamos. Y Git Así Find que, también. Git Find lo ocupa ¿ah? también muchísimo. Bueno, pero si me voy a Fine voy a sufrir más todavía. No, pero me falta adentrarme en eso, la verdad. Evadí esa posición porque no la he logrado decantar bien, la verdad. Bien, ya estamos en la hora, así que vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por la participación de todos vosotros. Y ahora hay que irse, ¿no es cierto? Yo creo que hay que irse para la casa. Cerveza virtual. Bueno, hay presentaciones del libro.